Qué bueno es podernos ver nuevamente, hermanos. Mi nombre es Roal Cabrera, soy el director de APEN Veracruz en México y el objetivo de estas pláticas es que podamos tener como colaboradores en el mismo ministerio herramientas que podamos compartir con instructores, con maestros, con pastores, con ancianos de iglesias, con grupo de pastores en nuestras regiones, con el objetivo de poder presentar lo que la Biblia dice acerca de los niños y que podamos tener algunas presentaciones en PowerPoint que puedan dárseles, compartirles y de esa manera ellos puedan ver la importancia de trabajar con los niños. O, si ya lo están haciendo, puedan decir, bueno, vamos por lo que el Señor dijo y que también podamos motivarnos al amor y a las buenas obras. Hoy vamos a estar viendo algunos datos, los datos y los niños. ¿Qué podemos encontrar como estadísticas y qué podemos encontrar de la Biblia acerca de la responsabilidad que tenemos de compartir el Evangelio a los pequeños? A este grupo de niños que no conocen todavía del Señor y que necesitamos llevarles la palabra de Dios. Bien, entonces podemos empezar con el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 38. La historia es que Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento y como consecuencia de ello y testimonio, el bautismo en agua. Entonces estaba allí en el río Jordán, llega Juan y llegan dos de los discípulos de Juan y estaban allí viendo también al Señor Jesús que iba a ser bautizado o que ya se había bautizado. Y entonces dice así, estaban Juan y los discípulos, como les decía, viéndoselos Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Entonces el Señor estaba por allí, escucha que dos de los discípulos de Juan se voltea, volviéndose Jesús, les dice, ¿qué buscáis? Estaban buscando al Señor, estaban tratando de llegar a Él y esta palabra buscáis tiene un significado en griego muy importante porque buscar significa buscar a Dios para alabarle, para adorarle. Entonces ellos estaban haciendo lo correcto. Estos dos discípulos y estaban dejando a un lado el ministerio que tenía Juan para poder seguir el ministerio del Señor Jesús, que era realmente importante. Juan había pronunciado, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ese era el objetivo de Juan, era preparar el camino del Señor. Entonces, ¿qué buscáis? Les dice el Señor, ¿me vienen a adorar a mí? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces el Señor Jesús escuchó la pregunta, ¿dónde vives? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu morada? Porque nosotros ya venimos con Juan y Juan pues vive en el desierto. Allí estamos con él, un grupo de discípulos y nos enseña y nos prepara y venimos a ver cómo hace el trabajo. Pero ahora queremos ver dónde moras porque vemos que tu trabajo es el importante. Él hablaba de ti, Él está predicando de ti y Él te está preparando el camino. Y entonces le preguntaron, ¿dónde moras? Les dijo el Señor Jesús en el versículo 39, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Muy bien, vemos entonces que el Señor dejó de donde estaba haciendo ese ministerio, ese testimonio en el Jordán y se fue entonces a el lugar donde él vivía. Seguramente era un lugar sencillo. No sabemos si era una casa o era por allí abajo de un árbol. Sabemos que el Señor Jesús le gustaba hacer este tipo de cosas. Entonces lo vieron y tal vez vieron a donde el Señor Jesús reposaba, que no tenía una cama ni una almohada donde recostar o reposar su cabeza. Vieron que era totalmente sencilla la forma de vivir del Señor, pero vieron dónde estaba. Llegaron. Es necesario entonces ver dónde vamos a trabajar, donde queremos ser discípulos para que el Señor nos diga con hechos cómo está el contorno y nosotros podamos entonces decidir seguirle. Venid y ved. Y eso es lo que vamos a estar tratando de hacer en este tiempo. Que podamos nosotros llegar a donde está la situación de los niños y que nosotros podamos ver lo que está sucediendo y junto con versículos de la palabra del Señor podamos entonces tomar la decisión de quedarnos con el Señor Jesús.
Sabemos por la historia que nos cuentan los evangelios que los discípulos dejaron a Juan y siguieron al Señor Jesús. Eso es muy bueno, que nosotros podamos ir a ver y ver lo que el Señor está haciendo. Entonces, vamos a estar tomando esta frase, venid y ved. Necesitamos ir donde están los niños. Necesitamos ver la situación en la que se encuentran, necesitamos ir a donde ellos viven, ver las problemáticas en su casa, ver las problemáticas que ellos tienen con sus hermanos, ver las problemáticas económicas, familiares, de salud, el entorno que ellos tienen, la comunidad que los rodea, y nosotros podemos entonces, llegando allí, ver. Necesitamos ver la necesidad. Necesitamos ser sensibles a lo que le está pasando a los niños. ¿Cómo está la situación de los niños para que nosotros podamos decidir? Muy bien, vamos a hacer algún análisis de los datos. Nosotros sabemos que en el Caribe, en todo el continente americano, tenemos 28 países. En Sudamérica tenemos 14 países. En Centroamérica tenemos 8. Y en total tenemos 50. Hay algunos que cuentan 49, hay otros que cuentan 50. Estamos alrededor de 50. Ahora, cuando nosotros estamos allí, tenemos que ir a ver la situación general y global para que nosotros podamos ver lo que está pasando con los niños. Si nosotros nos ponemos a imaginar, estamos hablando de Cuba, de Haití, de República Dominicana, de Argentina, Ecuador, Surinam, Guatemala, Dominicana, México, Panamá, Belice. ¿Cuántos niños hay allí? ¿Cuántas necesidades existen? ¿Cuántos obreros hay? ¿Cuántos pastores están trabajando? ¿Cuántos han ido a ver esa necesidad? ¿Quiénes están siendo explotados? ¿Quiénes son los que necesitan verdaderamente al Señor Jesús? ¿Quiénes están llegando a ellos? Venid y ved. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Las estadísticas en julio 2020, hace apenas unos cuantos días, es que en América Latina existen 653 millones de personas en total. Esa es la población total. 653 millones de personas. Eso conformamos América Latina. Eso es lo que nosotros estamos teniendo, casi una misma habla, incluyendo algunos países que tienen algunas otras lenguas. Pero ese es las estadísticas, ese es el número global. 653 millones de personas. Y el Señor dice, venid y ved. Necesario que estemos allí viendo todo esto. Muy bien, si tomamos esta población, 653 millones, nosotros queremos ir y ver lo que el Señor dice. Y miren, el Señor Jesucristo vio a una gran multitud, les estaba enseñando ya por varios días, y Él, llamando a sus discípulos, dijo, lo leemos en Mateo 15:32, tengo compasión de la gente. Estamos hablando de 653 millones solamente de personas en Latinoamérica, ¿verdad? 653. Y Él dijo, tengo compasión de la gente, de toda esta gente. Ahora, ¿de quién toma ayuda el Señor Jesucristo? De sus discípulos. Llamando a sus discípulos, les dijo, nos comparte el Señor Jesucristo el trabajo y la responsabilidad de tener que ir y ver lo que está sucediendo con esas 653 millones de personas. Mucho. Tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer y no quiero enviarlos en ayuno. Necesito que les demos de comer. Hay 3 zonas. Sudamérica tiene un total de 430 millones de personas, Centroamérica tiene un total de 179 millones de personas y el Caribe tiene en total 43 millones de personas. El Señor nos vuelve a decir, venid y ved. Vean la cantidad de personas, vean la cantidad que es muy grande. Y el Señor Jesucristo dice, yo tengo compasión de esta gente. Yo tengo compasión. ¿Y cuál es la compasión? Que el Señor vino desde el cielo, mandado por su Padre, y ahora nos invita a nosotros, que somos discípulos de Él, a llegar a tener también, que vayamos a ver,
que vayamos a tener compasión de la gente que tiene necesidad de satisfacer su hambre, sí, es verdad, su necesidad de satisfacer su cuerpo, es decir, tener un techo, abrigo, etcétera, zapatos, pero mucho más que podamos ver la necesidad espiritual, y ahí queremos centrarnos. Estamos trabajando en el ministerio de APEN y nuestra primera y única responsabilidad es que llevemos la palabra de Dios. El Señor hará lo que sea necesario para cubrir conforme a sus promesas todas las necesidades de las personas si lo buscan de una manera continua y su reino como cosa principal. En América Latina, en la UNICEF dice en este mes de agosto, que estamos viéndolo, que el 30% de la población mundial, de esos 653 millones de personas, son niños. Muy bien, esto quiere decir que los niños menores de 14 años en toda Latinoamérica son 196 millones. Esta es la cantidad de niños que hay en toda América Latina. 196 millones de niños menores de 14 años. Entonces el Señor nuevamente nos dice, los invito a que vengan porque tengo compasión de ellos. Vengan y vean esta necesidad. Son muchos niños, muchos niños. APEN a nivel mundial y por año estamos llegando a hablarles del Señor Jesucristo a un poco más de 25 millones de niños. Imagínense. Y APEN es la mayor organización misionera para niños en todo el mundo. 25 millones apenas. Y estamos hablando que son en total 196 millones de niños menores de 14. Venid y ver. ¿Ya vimos cuál es el problema? El problema es casi 200 millones de niños menores de 14 años. Muy bien, en toda Latinoamérica. Venid y ved. Muy bien. Ya dijimos que esta es la cantidad total, 653 millones, niños menores de 14, 196. Ahora, el verdadero problema es este. 186 millones de niños menores de 14 años nunca serán hijos de Dios. Quiere decir que 186 millones de niños jamás van a estar en una iglesia como la de usted o como la mía. Nunca van a estar. Siempre van a estar separados, siempre van a estar buscando imágenes, ídolos a la Santa Muerte, a la Santísima Muerte, como ya se le llama en México ahora, y estarán buscando otro tipo de religiones, otro tipo de ideologías, otro tipo de personas que los llaman al narcotráfico, los llaman a la corrupción de menores, los llaman a el alcoholismo, drogadicción, etc. O para pasar droga. Si no los llevamos nosotros a los pies del Señor, otras personas los utilizarán para todo lo que acabo de mencionar. 186. Y dice el Señor, venid y ved. Este es el problema que tenemos nosotros. Este es el objetivo que el Señor Jesucristo nos dejó. Eso nos dijo, tengo compasión de la gente, de 186 millones de niños que nunca en su vida van a pisar una iglesia cristiana evangélica. Nunca, porque no se les va a llevar la palabra del Señor, porque no queremos completamente involucrarnos en el trabajo del Señor. Pero recuerdan lo que les dijo el Señor cuando tenía los 5,000 hombres más esposas e hijos. A los discípulos les dijo, vengan, venid, tengo compasión de la gente. Necesito que vayan ustedes y les prediquen a todos. 186 millones de personas en total. Muy bien, este es entonces el problema. 186. El Señor dijo, venid y ved. Miren lo que dice Mateo 9:36. Y al ver el Señor Jesucristo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Por eso el Señor nos dice, venid y ved. Vengan como los discípulos de Juan. El Señor Jesucristo los llevó a ver dónde estaba viviendo, a dónde moraba y se quedaron con Él. Los otros discípulos le ayudaron a darles de comer. Es necesario estar primero con el Señor Jesucristo, primero ver lo que Él está sintiendo por la gente, que ya vimos que es compasión, que es amor, es un amor ágape, es un amor divino, es un amor que busca el más alto bienestar de las personas, empezando con su salvación. Y
al ver las multitudes, y ahora estamos viendo ese número, 186 millones, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las veía dispersas. Y sí, están dispersas en esos 50 países de nuestra América Latina. Están cerca de usted y cerca de mí. Están saliendo de nuestra casa, vemos, están dentro de nuestra casa, los tenemos. Venid y ved que necesitamos llevar el Evangelio, tener compasión de ellas. Es verlos en la calle, es ver en las escuelas, es ver lo que está pasando con los niños. Acabamos de ver una explosión en Beirut. ¿Había niños? Sí, había niños que pasaron en un abrir y cerrar de ojos de una vida sin Cristo, ahora estar una eternidad también sin Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear. Y necesitamos pues sentir lo mismo que el Señor Jesús sintió. ¿Qué sintió? La necesidad de ver a las multitudes, a la gente y tener compasión. Compasión es dejar todo lo que yo quiero para poder llevar el Evangelio. Eso es lo único que nos pide el Señor. Lo demás es de Él. Solamente tenemos que llevar la palabra del Señor. Solamente tenemos que decirle a los pequeños, eres pecador, pero Dios te ama y el Señor Jesucristo dio su vida y pagó tus pecados en la cruz. Recíbele por fe. Él ya los pagó. Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, aceptarle como Señor y Salvador y vivir una vida que le agrade al Señor Jesús por lo que hizo por ti. Venid y ved, dice el Señor. Si nosotros desglosáramos los primeros 13 países más poblados de América Latina, empezaríamos con Brasil, que tiene 212 millones de personas. Después seguimos los mexicanos, que tenemos 128 millones de personas en nuestro país. Después Colombia con 50 millones, Argentina con 45 millones, Perú 32 y así nos vamos hasta la 13ª que es República Dominicana con 10 millones de personas y de ahí todos los demás hasta llegar a 50 países. Pero hay unos datos por allí, los hice más grande para que ustedes puedan junto conmigo venir y ver. Necesitamos verlo. Brasil, por ejemplo, decíamos tiene 212 millones de personas. La población de niños, tomando el porcentaje de UNICEF de este año, 2020, estamos hablando de 63 millones de niños, población de niños. Niños que nunca en su vida van a estar en una iglesia cristiana evangélica si no hacemos nada, son 60 millones. Es una cantidad muy parecida, es el 95% de la población total de niños en un país. De 63 millones, solamente 3.700.000 niños serán hijos de Dios, porque hay alguien que fue y vio y que tuvo compasión y que trabaja con el Señor Jesús para llevarle las buenas nuevas de salvación. Brasil tiene entonces una responsabilidad de 63 millones de niños, pero de esos 60 millones. No, Brasil es actualmente quien está llevando más niños a los pies del Señor con un total de 1.450.000 niños. Y es un trabajo muy bueno. Damos gracias al Señor por este país que está haciendo pues esta labor. Venid y ved, dice el Señor. Veamos la responsabilidad que tenemos. México. 128 millones de personas, en total tenemos 38 millones de niños menores de 14 y 36 millones nunca estarán en una iglesia cristiana evangélica si nosotros no hacemos nada. El Señor también nos dice, venid y ved. El problema es muy grande. La responsabilidad es muy grande porque sabemos que el Señor nos ha dicho que no quiere que ninguno de estos niños se pierda. ¿Cómo hacer? ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? ¿En qué nos tenemos que ocupar para poder llegar a estos niños? Veamos el tercer país, Colombia. Tiene 50 millones de niños, tiene 15 millones de niños menores de 14 y 14 millones y medio de niños no estarán en una iglesia cristiana evangélica, no conocerán al Señor Jesús como su Salvador personal, no estarán en ninguna clase bíblica de niños los sábados o los domingos o el martes o el miércoles, nunca, porque no va a haber nadie que les hable.
Y necesitamos pues venir y ver, para que nosotros al ver tengamos compasión como la compasión que tuvo el Señor Jesús. Argentina, el país número 4, 45 millones, 15 millones y 14 millones también de niños que no verán al Señor Jesús. Venid y ved. Ahora, cuando nosotros vemos las religiones del mundo, vemos allí, por ejemplo, que el 22.8% de religiones en el mundo son musulmanes, el 22%. De 7.500 millones de personas, 1.758 millones son musulmanes. Ateos, 1.239 millones de ateos, es decir, que no creen en Dios, según ellos. Católicos, 1.195 millones. Hindúes, 1.136. Evangélicos, 800 evangélicos. Estamos hablando que creemos solamente en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, 884 millones. Y así nos vamos, ¿verdad? Ahora, es triste reconocer que cuando nosotros vemos a esta población de evangélicos, de 884, muchos se pasaron a los ateos. Hijos de evangélicos llegaron a ser estos. Pudiéramos ser ya 1.200.000 millones de evangélicos, pero muchos de los hijos de los cristianos dejaron su fe y se volvieron ateos. No quieren tener que ver nada con Jesús. Este es otro problema. Muy bien, el Señor dice, ¿ya vieron cuál es el problema? El problema es que de todos ellos, los que creen en el Señor Jesús únicamente como Señor y Salvador, son de 7.500 millones, 884 millones. Nada más. Otra vez el Señor nos dice, venid y ved. Si lo vemos en una gráfica, podría ser de esta manera. Hindús, 15%, católicos, 16%, ateo, 16%, musulmanes, casi el 23%. Está muy cerca. Si nosotros sumamos esto, evangélicos, somos el 11% y los demás son más pequeños, ¿verdad? Vemos aquí el gran problema que tenemos. Solamente este gajo, este pedazo de este círculo y todos los demás en las regiones del mundo no conocen al Señor Jesús. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. ¿Ya vimos cuál es el problema? ¿Ya vimos los datos? ¿Los estamos analizando? Mas los obreros, pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Dice el Señor, ora por todos estos niños que en tu país nunca van a escuchar de mi palabra. Pero el Señor dice, yo quiero que ores más por los obreros. Quiero que utilices Lucas 10:2 como una oración diaria, constante, que impacte tu vida y que puedas animar a otros tíos de oración para que puedan estar orando por obreros que el Señor envíe a que hablen del Señor Jesús, que estén apasionados en trabajar con los niños, que dediquen su tiempo, su esfuerzo para que podamos hacer juntos este trabajo. Y es necesario, la mies es mucha. Pero ¿qué tenemos que hacer? Rogar al Señor que envíe más obreros. En Apen, en este 2020, tenemos 3.528 misioneros de tiempo completo para evangelizar a toda esta población. Y este número de 3.528 son el total en todo el mundo. Para América Latina son muy pocos, porque el 60% de 3.528 son misioneros en Estados Unidos y los demás en todo el mundo. Y sabemos que a pesar de eso, tenemos que seguir orando, que el Señor ponga más obreros que quieran trabajar de tiempo completo para la obra del Señor, para evangelizar, porque sabemos que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Eso es lo que el Señor nos dijo. Ahora, tenemos otro problema. Del 5% del total de niños que ya escucharon del Señor Jesús, que ya van a una escuelita bíblica, que ya van a la escuela dominical los domingos,
El 80% son inconversos, es decir, los llevamos porque vamos a la iglesia los padres, los llevamos porque nos tienen que obedecer, los llevamos porque los paramos, no se quieren levantar el domingo, los bañamos, les damos de desayunar y nos los llevamos rápido aunque ellos no quieran estar. Y cuando tienen 15 años, ellos dicen, no es lo que yo quiero, es tu religión, no es la mía. Tú crees en Jesús, pero yo no quiero. 8 de cada 10 niños no conocen al Señor Jesucristo estando en las iglesias. Entonces ahí tenemos también un campo misionero, venid y ved. Pero APEN está enfocado en trabajar no en los niños que ya tienen una enseñanza, que ya tienen maestros los sábados y los domingos. APEN está enfocado en buscar a los niños que nadie está alcanzando, a esos 186 millones de niños que no van a estar en la iglesia cristiana evangélica y que necesitamos llevarle la palabra de Dios. El Señor nos dice en Juan 17, 18, no recuerda lo que pasó con su Padre. Como tú me enviaste al mundo, le dijo el Señor Jesucristo a su Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Venid y ved, dijo el Señor. Vengan llamando a los discípulos porque tengo compasión de la gente. Necesito que me ayuden. Y el Señor también en el Salmo 96:3 dice, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Estaremos viendo la semana que viene un salmo, todo el salmo, que nos habla de niños precisamente. Y este salmo nos dice que tenemos que proclamar a todas las pueblos. Muy bien, vamos a ver sobre la Biblia. Qué bueno es que nosotros podamos tener una Biblia física, impresa o electrónica en cualquiera de sus idiomas y que nos ayuda cada día a leer, a escuchar la palabra de Dios. Hay en total en todo el mundo 6,858 lenguas. Ahora, si nosotros hacemos una gráfica de toda esta, vemos que están traducidas a los lenguajes originales de esas regiones, de esas lenguas, solamente el 13% de la Biblia a esas regiones. 13%. El Nuevo Testamento está traducido solamente el 13%. Es decir, al 13% de la población mundial de todas estas lenguas les llega el 13%. Si usted tiene en su hogar un Nuevo Testamento de los Gedeones, de algún otro grupo misionario que tiene ministerio para entregar Nuevos Testamentos, solamente el 13% de la población mundial la tiene. Solamente el 13%. Ahora, por investigar estas lenguas y traducirlas, necesitamos investigar casi el 40%. No lo tienen el 40%. Estamos investigando. Ahora, el 29% no se ha investigado absolutamente nada. Ni Antiguo ni Nuevo Testamento se ha traducido. Ni siquiera se tiene su lenguaje escrito. Quiere decir que es el 95% entre nada y se está investigando. 65%. Ahora, si usted tiene una Biblia entera en sus manos, impresa, dele gracias a Dios, porque solamente el 5% de la población mundial la tiene. Musulmanes no la tienen, hindús no lo tienen, Asia, China no la tiene, que es la población mundial más grande. 5%. Qué privilegiados somos. Pero el Señor nos dice, venid y ved, vean qué necesidad hay. ¿Cuál es la tarea pendiente? Ya dijimos que cristianos somos 839 millones, es el 11%. Evangelizados no cristianos quiere decir que ya se les fue a predicar, pero que todavía no toman una decisión, son 3,142 millones de personas en todo el mundo. Personas que nunca en su vida han visto una Biblia y nunca han escuchado ni siquiera una sola vez el nombre de Jesús. Son 3,512 millones de personas en todo el mundo. El Señor me dice, venid y ved. Vean la necesidad. Solamente estamos llegando al 10%, 11%. Los demás necesitan que les llevemos. Lo vemos de esta manera. 11%
89% no conocen al Señor Jesús. Venid y ved. Venid y ved, dice el Señor. El trabajo es grande, roguemos al Señor que envíe más obreros. Lucas 9:16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados. Esta fue la respuesta que los discípulos le dieron al Señor a la pregunta que Él les dijo: ¿qué tienen para darles de comer? Señor, todo el dinero no alcanzaría. Imaginémonos ahorita, estamos en la iglesia y de repente nos llegan 5,000 hombres con sus familias. Y nos dice el pastor de la iglesia: diáconos, denles de comer. Bueno, necesitaríamos primero que el tesorero nos diera un cheque y fuéramos a comprar unas 20,000 hamburguesas o hot dogs o tortas. Aquí en México tendríamos que ir a buscar unas memelitas o unas tortas para darles de comer. 20,000, porque era para toda su familia. Ni a una ciudad como el DF podríamos conseguir 20,000 comidas en cuestión de 1 hora. Pero el Señor Jesucristo, viendo la necesidad, teniendo compasión de la gente, preguntó: ¿qué tiene? Y allí exactamente en medio de 20,000 personas, 12 hombres solamente pudieron tomar de un niño que llevaba su bastimento, su lonche, llevaba su almuerzo, 5 panes y 2 peces. Eso es todo. Señor, ya buscamos por todos. ¿Y qué va a ser esto para tanta gente? Y el Señor dice: eso es lo que yo quería. Que ustedes me dieran lo que ustedes tienen. Que no pensaran en irse a otra ciudad porque estaban en el desierto. No pensaran irse a otro país para trabajar allá y ganar dinero y traer dinero para acá. Dice el Señor: ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes? Señor, esto es lo que tenemos. Pero mira, Señor, cabe en mi mano, eso es solamente para mí. Dijeron los discípulos: no puede servir para tanta gente, Señor. Despídelos mejor, que se vayan a sus casas y a sus aldeas, pero no podemos darles porque el problema nos rebasa. Pero el Señor dice: ¿qué tienes allí? Ya veniste conmigo, qué bueno. ¿Ya viste la necesidad? Sí. ¿Ya viste que tengo compasión? Sí. Entonces dales de comer. Señor, no puedo. Sobrepasa lo que yo tengo. Y menos ahora que con la pandemia no podemos salir a buscar niños. Dice el Señor: ¿qué tienes en tus manos? ¿Tienes allí internet? ¿Tienes un teléfono? Por allí puedes hacer mensajes de 3, 5 minutos y repártelos a todas las familias que sepas que tienen niños. ¿Qué tienes en tus manos? 5 panes y 2 peces. No quiero que vayas a buscar porque la solución la tienes allí. El secreto, el milagro, la fe que tienes que tener en mí es que eso que es tan simple para ti, eso que tú sabes que no va a servir pero que es tuyo, que son tus recursos, esos dámelos a mí. Yo los voy a multiplicar. Yo voy a hacer que sean efectivos. No busques de otro lado. Tú tienes la solución. Pero esto, Señor, 5 panes y 2 peces, no tengo los medios para poder llevar a la radio, a la televisión. No tengo internet en mi zona. Dice el Señor: ¿qué tienes en tus manos? Algo puedes hacer. Dame lo que está en tus manos. Eso que tú dices que no sirve, dámelo a mí y yo lo voy a multiplicar. Levantando los ojos al cielo, los bendijo. Levantando los ojos, los bendijo, los partió y lo dio a los discípulos. 4 acciones que nos muestran no solamente el amor, sino el poder y control que el Señor Jesucristo puede tener contra mis debilidades para que Él las convierta en una potencia, para que sean utilizadas a favor de los que Él tiene compasión y de los que Él quiere que les demos de comer. Y miren, ¿todo fue del Señor? No, los discípulos trajeron lo que era insignificante. El Señor lo convierte. Pero después hicieron 2 cosas, que me encantan estas 2 cosas. Había muy poquito, era debilidad y ellos lo hicieron en una fortaleza. Ahora ya estaba en las manos del Señor una fortaleza, cosa que ellos jamás pensaron. Y ahí es donde es impactante que nuestras vidas, que son insignificantes, que podemos decir que puede el Señor utilizar a una persona como yo,
Pero cuando estamos en las manos del Maestro, el que nos dice, venid y ved, Él transforma todo esto. ¿Qué hicieron los discípulos? Para que cuando se los da a los discípulos, ahora ellos le dieron 5 panes y 2 pesos y el Señor les da canastas y canastas y canastas y canastas de comida. Y ellos la pusiesen para que ellos la pusiesen delante de la gente. Ellos fueron a repartir. Y dice que comieron todos, 20,000 o más personas. Y se saciaron, quedaron satisfechas, el estómago lleno. Y recogieron. Ellos fueron a dar, los discípulos, y ellos recogieron. ¿De quién fue la obra? De Dios. ¿De quién fue el venid y ved? De Dios. ¿Quién hizo el milagro? El Señor Jesús. Todo es de Él. Yo solamente tengo que tomar lo que Él transformó de mi debilidad, y eso que es una explosión de misericordia, yo la reparto a los niños y puedo estar al final para ver la obra maravillosa. De Él es el crecimiento. Él es el que va a transformar. Él es el que va a hacer que los niños queden saciados de su palabra. Pero yo tengo que hacer algo. Y sobraron. Hay suficiente. Es decir, esos 196 millones de niños y 186 que nunca escucharán del Evangelio, el Señor dice que va a sobrar si nosotros decidimos darle nuestras pequeñas cosas, el dinero pequeño. Y también podemos decirle, pero no tengo los recursos, porque necesito comprar tecnología, computadora, software, etc. Dice el Señor, dame lo que tienes y yo lo voy a multiplicar. Ese no es tu trabajo. Solamente dame tu debilidad. Dime, Señor, tengo 2 pesos, tengo $1, tengo un peso argentino, etc. Yo lo voy a multiplicar y tú vas a ver esa multiplicación. Tú lo vas a repartir y vas a ver cómo yo voy a hacer un milagro. Venid y ved, dice el Señor. Ahora, ¿por qué podemos hacer esto? ¿Por qué tenemos que tener esta fe puesta en el Señor Jesús y que el Señor me pide que vea yo mi entorno? Allí en mi casa, el Señor va a hacer un milagro. Si yo estoy dispuesto a obedecer su palabra. Él multiplicará mis recursos, mis debilidades. La obra es suya, no es mía. Solamente tengo que entregarle lo poco que yo tengo. No puedo hablar, no me puedo expresar, me da miedo, tengo vergüenza, no tengo conocimiento. Hay que dárselo todo al Señor y Él se encargará de lo demás. En una iglesia cristiana evangélica, el 1% de 100 personas ya salvas aceptaron al Señor antes de los 4 años. El 85% aceptó en nuestro tiempo, es decir, de los que estamos actualmente, yo soy uno de ellos, aceptamos al Señor entre los 4 y 14 años de edad. El 85% de la membresía de hijos de Dios. Entre 15 y 30 años acepta solamente el 10% y mayores de 30 años el 4%. ¿Con quién trabajamos más? ¿Con el 85% de niños o con el 30% de adultos? Perdón, el 4% que tiene más de 30 años. Juan 20, 21. Juan 20, 21. Dice el Señor Jesús así. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Tengan paz, estén tranquilos, hagan lo que está en sus manos. Como me envió el Padre, ¿te acuerdan que vimos en el otro versículo? Así también yo os envío. También en Juan. Así también yo te envío. Hermano, has tenido un llamamiento del Señor para trabajar con esos 186 millones de niños. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesitamos decirle al niño, necesitas arrepentirte de tu pecado, creer en el Señor Jesucristo y vivir todos los días haciendo la voluntad de Dios. Hechos 1:8. ¿Pero cómo le voy a hacer? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y
hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, aquí lo puse. Hay una palabra, es una y, que es una conjunción, ¿verdad? Quiere decir que une la primera cosa con la segunda que está después de esa. Y si yo lo veo así, el Señor dice, trabajen llevando el Evangelio en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y podemos tomarlo como mi ciudad. Los que están en Chile, pues en Chile. Los que están en Colombia, los que estamos en México. Los que estamos en Venezuela. Y el Señor dice, trabaja en tu ciudad un poquito más, llega a toda tu nación. Y al mismo tiempo, hasta lo último de la tierra. No es primero mi ciudad y después de que ya termine mi ciudad, entonces salgo al mundo, como algunos lo quieren interpretar. Esta conjunción y, sin meternos al original, es muy sencilla, la entendemos en nuestro castellano. Es hago lo primero y también lo segundo. Si yo le digo a un niño, por favor Juan, me traes el gis y el borrador, por favor, no me va a traer solamente el borrador, me va a traer el gis y el borrador al mismo tiempo. Así es lo que el Señor nos dice. Recibiremos poder y entonces ese poder nos servirá para trabajar algunos en nuestra ciudad y otros saliendo de la ciudad. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación. Me encanta este versículo de Isaías 49, 6 y 7. Para que seas mi salvación. Tuve compasión de ellos, porque esta gente no tiene que comer. Denles vosotros de comer. Venid y ved la necesidad. Y el Señor me dice, ahora trabaja conmigo. Vamos juntos. Dame tus debilidades para que yo haga esas debilidades en la fortaleza que no es tuya, es mía. Tú solamente llévala y recoge lo que sobre, porque es demasiada gracia. Pero me gusta porque el Señor nos permite ser parte de esa su salvación, para que seas mi salvación, porque cuando vamos a un niño y le hablamos del Señor, estamos siendo parte de esa salvación. Es Él, me da permiso que a través de mí pase. Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en estas criaturas están los niños, 186 millones en América Latina. Mateo 28, con esto termino, Mateo 28, 18 y 20. Y Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Puede convertir 5 panes y 2 peces en el alimento para 20,000 personas? Sí, porque tiene todo el poder, porque es Dios. Por tanto, por ese poder, dame tus debilidades. Allí están en tu casa, están en tus manos. A otro gran hombre le dijo, ¿qué tienes en tus manos? Señor, solamente tengo esta vara. Es suficiente con esa vara. ¿Qué tienes en tus manos? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden. Esa es nuestra responsabilidad. Predicar el Evangelio, discipularlos y llevarlos a una iglesia. Todo, para que guarden todo lo que... He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos, hermanos, los datos y los niños. Venid y ved. Que el Señor nos ayude y nos motive en este día a seguir entregándole nuestras debilidades para que Él pueda hacer las maravillas que hemos visto a lo largo de la Biblia que Dios hace para con los niños. Que el Señor nos permita que esos 186 millones en el 2020 podamos empezar a trabajar y le demos más cada día al Señor. Que el Señor les bendiga. Si Él lo permite, nos vemos la próxima semana.